quiero que hagas algo antes de que empiece este video. Para un momento, respira y hazte una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que al final del día sentiste que realmente avanzaste? No que estuviste ocupado, no que respondiste mensajes, atendiste llamadas o completaste tareas de otra persona, sino que al cerrar los ojos en la noche, supiste con certeza que ese día construiste algo que importa. Para muchos hombres, esa pregunta es incómoda, porque la respuesta honesta es, hace mucho que no. Y lo más curioso es que no es por falta de esfuerzo. Los hombres que están viendo esto no son flojos. Son hombres que se mueven, que producen, que cumplen. El problema no es la cantidad de movimiento. El problema es la dirección. Estamos llenos de información sobre cómo ser más productivos, más eficientes, más organizados. Hay apps, sistemas, entornos de trabajos, metodologías. Y sin embargo, la sensación de estar perdido, de que el día te pasa por encima, en lugar de que tú pases por encima del día, esa sensación no desaparece. ¿Por qué? Porque el problema no está en tu calendario, está en tu interior. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. El verdadero orden no empieza en el mundo externo, empieza en el hombre, en su manera de pensar, en sus valores, en la claridad con la que decide qué merece su energía y qué no. En este video vamos a trabajar 8 leyes estoicas para recuperar esa claridad. No son hacks de productividad, son principios para gobernar tu vida desde adentro, de la misma manera en que los hombres más formidables de la historia aprendieron a hacerlo. Bienvenido a Rompe y Crece. Primer principio. Audita tu interior. La limpieza que nadie ve. 3 minutos 30. Hay una mentira muy cómoda que la mayoría de los hombres se repiten a sí mismos, que el problema es el tiempo. Si tuviera más tiempo, ordenaría mi vida. Si no tuviera tantas responsabilidades, podría enfocarme. Cuando termine esto, cuando llegue aquello, entonces sí. Eso no es escasez de tiempo. Eso es escasez de claridad. Y la diferencia es crítica. La procrastinación, ese fenómeno que destruye más potencial que cualquier otra cosa, no es pereza. Es la respuesta natural de una mente que no sabe hacia dónde ir. Cuando no tienes claridad sobre qué importa de verdad, tu sistema nervioso elige el camino de menor resistencia, lo urgente sobre lo importante, el estímulo fácil sobre el trabajo difícil, la distracción sobre la acción que realmente mueve la aguja. Epicteto hablaba de algo que los estoicos llamaban la prohairesis, la facultad de elección, la capacidad de decidir deliberadamente cómo responder ante cada situación. Es lo que distingue a un hombre libre de uno que está siendo gobernado por sus impulsos, sus miedos o las expectativas de otros. Y esa facultad solo se activa cuando hay claridad. Entonces, antes de tocar tu agenda, antes de instalar ningún sistema, necesitas hacer algo que incomoda profundamente. Una auditoría honesta de tu interior. Esto no es terapia, es cirugía. Siéntate en silencio, sin teléfono, sin música, con papel y pluma si tienes. Y hazte estas preguntas sin suavizarlas. ¿Qué estoy evitando desde hace meses? No la respuesta conveniente. La real. ¿Qué decisión llevo tiempo sabiendo que tengo que tomar y sigo postergando porque me da miedo el costo? ¿Qué parte de mi vida construí para cumplir las expectativas de alguien más y no las mías? ¿El hombre que soy hoy se parece al hombre que quería ser? ¿Qué diferencia hay y cuándo dejé de cerrarla? Esas preguntas duelen, y exactamente por eso son las que importan. El dolor que sientes al enfrentarlas es proporcional al peso que llevas cargando sin nombrarlo. Esta auditoría no te da respuestas inmediatas.
Lo que te da es un mapa real de tu punto de partida. Y un hombre que sabe dónde está puede trazar una ruta. Un hombre que se miente sobre dónde está condenado a caminar en círculos. La práctica concreta. Esta semana, destina 20 minutos a escribir sin censura las respuestas a esas 4 preguntas. No para mostrarlas a nadie, solo para ti. Lo que aparezca en ese papel es la materia prima de lo que vamos a construir en las próximas leyes. Una anécdota que refuerza como ejemplo a estos principios es el momento de verdad entre Sócrates y el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Antes de entrar de lleno en las leyes estoicas, quiero contarte una historia que está en el origen de todo este pensamiento. Cuenta la leyenda que el oráculo de Delfos, el lugar más sagrado de la Grecia antigua, tenía inscrita sobre su entrada una sola frase: Gnótise auton, que significa conócete a ti mismo. Cuando a Sócrates le preguntaron qué hacía que un hombre fuera verdaderamente sabio, él respondió algo que desconcertó a todos: solo sé que no sé nada. No lo dijo como modestia, lo dijo porque había hecho algo que casi nadie hace. Se había sentado consigo mismo con honestidad brutal y había mapeado los límites reales de su conocimiento. Los hombres que más poder ejercían en Atenas, los generales, los políticos, los poetas, cuando Sócrates los cuestionaba, descubrían que sus convicciones más profundas eran edificios construidos sobre arena. No porque fueran estúpidos, sino porque nunca se habían tomado el tiempo de auditarse a sí mismos. Los estoicos tomaron esta idea y la convirtieron en práctica diaria. Marco Aurelio terminaba cada noche con un ejercicio de revisión. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? ¿Dónde cedí ante el miedo o el ego cuando no debía? No para castigarse, para calibrar. La lección que yo extraigo de esta historia para tu vida hoy es esta: el hombre que no se conoce a sí mismo está a merced de cualquiera que lo conozca mejor que él. Sus miedos son palancas que otros pueden usar. Sus deseos no examinados son cadenas que no puede ver. El primer acto de orden verdadero en la vida de un hombre no es organizar su escritorio, es organizarse a sí mismo. Segundo principio: haz menos, completa más. La disciplina de la lista corta. Hay un fenómeno psicológico que los investigadores han documentado y que la mayoría de los hombres viven sin saber que tiene nombre: la ilusión de planificación. Escribes una lista de 15 tareas, las miras, sientes una descarga de satisfacción y en ese momento tu cerebro registra esa sensación como si ya hubieras hecho el trabajo. Como resultado, la urgencia disminuye, la energía se dispersa y el día termina con 3 cosas hechas y 12 pendientes que se arrastran al día siguiente. Una lista larga no es un plan, es una colección de intenciones sin compromisos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones algo que parece simple, pero que cambia la manera en que te acercas a cada día. Haz menos, pero hazlo mejor. No como consejo de pereza, como principio de excelencia. Porque la excelencia no cabe en 16 tareas, solo cabe en las 3 que realmente importan. Los estoicos tenían un concepto llamado to katekon, el deber apropiado, la acción correcta para cada momento, en las circunstancias específicas que tienes. No la acción ideal en un mundo perfecto. La acción correcta ahora, con lo que tienes, en las condiciones reales de tu vida. Aplicado a tu productividad, esto significa algo muy concreto. Antes de planificar tu día, necesitas identificar las 3 acciones que, si las completas, el día fue un éxito sin importar qué más ocurrió. Solo 3. Y deben ser específicas. Deben tener un horario real asignado,
y deben ser completadas antes de que empieces a atender lo urgente de otros. La razón por la que esto funciona no es solo psicológica, es física. La toma de decisiones consume glucosa cerebral. Cada vez que tu lista tiene 20 ítems y tienes que decidir qué hacer a continuación, gastas energía mental en la decisión misma antes de haber hecho nada. Al reducir a 3, eliminas esa fricción y liberas esa energía para el trabajo real. Una lista corta cumplida construye identidad. Te convierte en el hombre que termina lo que empieza. Y esa identidad, repetida día tras día, semana tras semana, es la base de la confianza en ti mismo que ninguna motivación externa puede darte. La práctica concreta. Esta noche, antes de dormir, escribe las 3 tareas más importantes del día de mañana. Asígnale un bloque de tiempo específico a cada una. Y mañana, no abras el teléfono. No revises correos. No hagas nada más hasta que la primera de esas 3 esté completada. Tercer principio. La mañana como territorio. ¿Cómo empieza el hombre? Determina cómo termina. Existe una batalla que se pelea cada día y que la mayoría de los hombres pierden sin darse cuenta de que estaba ocurriendo. Es la batalla de la primera hora. La manera en que comienzas tu mañana es una declaración. Si lo primero que haces es revisar el teléfono, estás declarando que la agenda de otros es más importante que la tuya. Si lo primero que absorbes es el caos de las noticias o la comparación de las redes sociales, estás entregando tu estado mental al algoritmo antes de haber decidido quién quieres ser ese día. Los estoicos tenían un ritual matutino que Marco Aurelio describía en sus escritos. Antes de levantarse completamente, se sentaba con sus pensamientos y se hacía 2 preguntas. Primera, ¿qué podría ir difícil hoy y cómo voy a manejarlo desde mi carácter? Segunda, ¿qué tengo la oportunidad de hacer bien hoy? No es positivismo barato, es preparación deliberada. Es la diferencia entre entrar al día armado o entrar desarmado. La neurociencia respalda lo que los estoicos descubrieron empíricamente. Las primeras horas de la mañana, cuando el córtex prefrontal está descansado, son cuando tienes mayor capacidad de pensamiento profundo, de toma de decisiones de alta calidad y de trabajo creativo. Esas horas son oro, y la mayoría de los hombres las regalan. No te estoy pidiendo que te conviertas en monje. Te estoy pidiendo que seas deliberado durante 30 minutos antes de que el mundo empiece a hacer demandas sobre ti. Esos 30 minutos pueden tener muchas formas. Pueden ser movimiento físico, escritura reflexiva, lectura profunda, meditación o simplemente silencio con tu café sin pantallas. Lo que importa no es la forma específica. Lo que importa es la intención. Estos 30 minutos son míos. Son para prepararme. Y nadie entra aquí hasta que yo esté listo. La práctica concreta. Mañana, pon el despertador 30 minutos antes de lo habitual. No toques el teléfono. Escribe en un papel 3 intenciones para el día. No tareas, intenciones. De cómo quieres ser. No solo qué quieres hacer. Luego mueve tu cuerpo, aunque sean 10 minutos. Observa cómo esa estructura cambia la calidad de tu día entero. Cleantes de Asos. El orden construido en oscuridad. Hay una historia de la Grecia antigua que cada vez que la recuerdo me genera algo difícil de describir. No es exactamente admiración. Es más bien una especie de recalibración interna. Cleantes llegó a Atenas, siendo prácticamente un extranjero sin recursos. Había sido boxeador en su tierra natal y llegó a la ciudad con ambición intelectual, pero sin dinero, sin contactos y sin reputación.
Durante el día asistía a las lecciones de Zenón, el fundador del estoicismo, en el pórtico pintado. Pero cuando el sol se ponía y sus compañeros de estudio volvían a sus casas, Cleantes comenzaba su segunda jornada. Cargaba agua de los pozos para los jardines de la ciudad durante toda la noche, a cambio de unas pocas monedas que apenas le alcanzaban para comer. Sus compañeros no lo veían con respeto, lo veían con condescendencia. Lo apodaban el burro, por su lentitud intelectual y por la humildad de su trabajo nocturno. Cleantes no respondía, no se quejaba, no explicaba sus circunstancias buscando comprensión. Simplemente construía su estructura día a día, en la oscuridad, cuando nadie aplaudía y nadie miraba. Lo que nadie veía desde afuera era que Cleantes había tomado una decisión radical, que su progreso no dependería de las condiciones que le tocaron, que construiría orden con lo que tenía, donde estaba, como era. Pasaron años. Cleantes eventualmente se convirtió no solo en el sucesor de Zenón al frente de la escuela estoica, sino en uno de sus pensadores más profundos. Su famoso himno a Zeus es uno de los textos filosóficos más poderosos de la antigüedad. No llegó ahí por talento extraordinario, llegó por algo más difícil y más raro: la capacidad de construir estructura y orden de manera constante, invisible, sin audiencia y sin garantías. La pregunta que te dejo de esta historia no es qué harías si tuvieras más recursos o mejores condiciones. La pregunta es, ¿qué estás construyendo ahora mismo, en las condiciones que tienes, cuando nadie está mirando? Cuarto principio: rituales sobre fuerza de voluntad, el sistema que te libera. La fuerza de voluntad es un recurso agotable. La ciencia lo ha demostrado de manera consistente. Cada decisión que tomas a lo largo del día drena un poco más de esa reserva. Para cuando llega el atardecer, la capacidad de resistir el camino fácil está en su punto más bajo. Por eso los hombres que dependen de motivación y fuerza de voluntad para sostener sus hábitos siempre terminan en el mismo lugar. Funcionan bien los primeros días, flaquean en la segunda semana y colapsan en la tercera. Los rituales funcionan de manera completamente diferente. Un ritual no le pregunta a tu voluntad si quieres ejecutarlo. Ya fue decidido. Ya está codificado. Es simplemente lo que sigue. Marco Aurelio no se preguntaba cada mañana si tenía ganas de escribir sus reflexiones filosóficas. Simplemente las escribía porque era lo que hacía. Ese ritual lo sostuvo durante décadas de gobierno, en condiciones que habrían quebrado a cualquier hombre que dependiera de la inspiración para actuar. La libertad real no es hacer lo que quieres en cada momento. La libertad real es haber construido los sistemas que te mueven incluso cuando no quieres. Eso es soberanía. Un ritual no tiene que ser complicado. De hecho, mientras más simple, más robusto. La misma hora para moverte, el mismo momento del día para leer, un bloque semanal para revisar tus avances y calibrar, 3 minutos de escritura antes de dormir. Lo poderoso no está en el ritual individual, está en la acumulación. Cada vez que ejecutas el ritual cuando no tenías ganas, estás depositando en la cuenta bancaria de tu carácter, y esa cuenta nunca para de generar interés. Quinto principio: tu espacio externo es un espejo. Ordena lo que ves para clarificar lo que piensas. Hay algo que los diseñadores de espacios de trabajo saben y que la mayoría de las personas ignora. El entorno físico no es neutral. Influye directamente en el estado cognitivo y emocional de quien lo habita. Un espacio desordenado genera lo que los psicólogos llaman carga cognitiva residual.
Tu cerebro procesa inconscientemente cada objeto fuera de lugar, cada tarea pendiente visible, cada cajón medio abierto, como señales de trabajo incompleto. Esa carga acumulada es ruido mental que compite con tu capacidad de pensar con claridad. Los estoicos no tenían este lenguaje científico, pero aplicaban el principio con disciplina. La austeridad que practicaba Catón, que veremos en la próxima historia, no era solo filosófica, era funcional. Un ambiente sin excesos innecesarios es un ambiente que no te roba atención. No te estoy diciendo que vivas como un monje en una celda vacía. Te estoy diciendo que el desorden que toleras en tu espacio externo es un indicador del desorden que toleras en tu mente, y que limpiar uno tiene un efecto directo sobre el otro. Empieza pequeño: un cajón, un escritorio, un rincón. Hazlo con intención, no con prisa. Y mientras lo haces, observa lo que sientes. Esa ligera claridad que aparece cuando el espacio se ordena no es coincidencia. Es tu mente respirando. Catón el joven, el hombre que no tuvo precio. Si tuvieras que elegir en toda la historia antigua el ejemplo más puro de un hombre que creó orden interno mientras el mundo externo colapsaba, sería Catón el joven. Roma en el primer siglo antes de Cristo era una república agonizante. La corrupción había penetrado cada nivel de la vida pública. Los contratos se compraban, los tribunales se vendían, los generales comprometían sus ejércitos a cambio de poder político. Era un mundo donde casi todos tenían su precio, y donde mantener principios resultaba no solo costoso, sino potencialmente letal. Catón eligió vivir de manera radicalmente diferente. Caminaba por Roma descalzo, en cualquier clima. No porque no pudiera comprar sandalias, sino como recordatorio deliberado de que su bienestar no dependía de las comodidades externas. Vestía con la sencillez de un ciudadano común, aunque podía permitirse mucho más. Administraba las finanzas públicas con una transparencia tan escrupulosa que sus enemigos, que eran muchos, nunca pudieron encontrar un solo peso mal colocado. Cuando César intentó comprarlo con influencia política, Catón lo rechazó. Cuando Pompeyo ofreció aliarse con él mediante un matrimonio conveniente, Catón también lo rechazó. No por arrogancia, sino porque había construido un orden interno tan sólido que ninguna oferta externa podía desalinearlo. Sus contemporáneos lo consideraban rígido, imposible, incluso ridículo. Cicerón, que lo admiraba profundamente, decía de él que a veces parecía vivir en una república imaginaria y no en Roma real. Pero hay algo que sus críticos no entendían. Catón no estaba luchando por reformar Roma. Estaba demostrando, con su existencia, que era posible mantener el orden y la integridad de un hombre, incluso cuando todo el sistema colectivo los había abandonado. Al final de su vida, cuando las legiones de César avanzaban y la causa que había defendido parecía perdida, Catón tomó la decisión más radical de todas. Eligió morir en sus propios términos, antes que vivir bajo condiciones que contradijeran lo que era. Puedes debatir esa decisión final, pero no puedes debatir esto. Este fue un hombre que nunca cedió el control de lo que más importaba: su carácter, su orden interno. La lección no es que seas inflexible. La lección es que el orden verdadero no negocia sus fundamentos cuando la presión llega. Se sostiene precisamente ahí, cuando más cuesta. Sexto principio: di no al ruido. Proteger tu foco es un acto de poder. Cada vez que dices sí a algo que no te construye, le estás diciendo no a algo que sí lo hace. Esa ecuación parece obvia cuando la lees así, pero en la práctica, la mayoría de los hombres viven al revés.
Dicen sí a lo urgente de otros, a las reuniones que no necesitan su presencia, a las conversaciones que drenan sin nutrir, y al final del día se preguntan por qué no avanzaron en lo que importa. Séneca lo escribió en una de sus cartas con una claridad que corta. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno, Lucilio. Solo el tiempo es nuestro. El tiempo es el único recurso que no se recupera, y la atención es la manera en que ese tiempo se convierte en realidad. Donde va tu atención, va tu vida. Decir no es egoísmo, es responsabilidad. Es la declaración de que tu tiempo y tu energía tienen un destino, y que no cualquier demanda externa tiene derecho automático a ellos. Y aquí viene algo que muchos no consideran. El no más importante no es el que les dices a los demás, es el que te dices a ti mismo. El no a revisar el teléfono antes de completar tu trabajo prioritario. El no a la conversación de 2 horas que no genera nada. El no a la queja, al resentimiento, a la distracción que eliges tú mismo. Esa disciplina de atención, practicada de manera consistente, es lo que separa a los hombres que producen resultados reales de los que solo parecen ocupados. Séptimo principio: microacciones. El secreto de los hombres que siempre avanzan. Hay una trampa mental muy común que paraliza a hombres capaces: la creencia de que la acción solo vale si es grande. Si no tengo tiempo para entrenar 1 hora completa, no entreno. Si no puedo escribir el capítulo entero, no escribo nada. Si no puedo atacar el proyecto en profundidad, lo dejo para cuando tenga condiciones perfectas. Las condiciones perfectas nunca llegan, y mientras esperan, el tiempo pasa. Los estoicos tenían un principio que llamaban katekon, el deber apropiado, la acción correcta en el momento presente, con los recursos que tienes ahora. No la acción ideal, la acción posible. Y la acción posible, repetida con consistencia, produce resultados que la acción ideal imaginada nunca producirá. Una microacción no es una concesión, es una victoria real. 10 minutos de escritura son 10 minutos que no tenías escritos ayer. 5 minutos de movimiento son 5 minutos que cambian tu química cerebral. Una página leída es una página que ya llevas encima. El poder real de las microacciones no está en el resultado inmediato, está en lo que construyen a nivel de identidad. Cada vez que actúas, aunque sea a pequeña escala, te estás enviando a ti mismo la señal más poderosa que existe. Yo soy el tipo de hombre que actúa. Y esa señal, repetida suficientes veces, reescribe el guión interno que determina cómo te comportas. La práctica concreta. Elige esta semana un área donde llevas tiempo postergando. Reduce la acción a su versión mínima posible. No el proyecto completo, sino el primer paso. Y hazlo hoy, no mañana. Hoy. Octavo principio: el progreso silencioso. La construcción que no hace ruido. Vivimos en una cultura que confunde visibilidad con progreso. Si no se publica, no ocurrió. Si nadie lo ve, no cuenta. Y como resultado, muchos hombres optimizan para la apariencia del avance en lugar del avance real. Trabajan en lo que se puede mostrar en vez de en lo que realmente los mueve hacia donde quieren llegar. Los estoicos tenían una actitud radicalmente diferente ante esto, y la mejor manera de describirla viene de una imagen que Marco Aurelio usaba frecuentemente en sus escritos, la de un árbol creciendo. Un árbol no anuncia que está creciendo. No busca validación de los árboles a su alrededor. Simplemente hace lo que le corresponde. Echa raíces más profundas, estira sus ramas un poco más cada día, silenciosamente, sin espectáculo. Y años después,
es enorme. El progreso real funciona exactamente así. Se construye en la repetición tranquila, en las decisiones que nadie ve, en el trabajo que haces cuando no hay audiencia. Hay algo más en esto que vale la pena nombrar. Cuando buscas validación externa para medir tu progreso, le entregas el control de tu motivación a factores que no dependen de ti. Si alguien no reconoce tu esfuerzo, pierdes el impulso. Si los resultados tardan en verse, abandonas. Pero si tu brújula es interna, si puedes mirar tu propio trabajo con honestidad y saber que avanzaste, esa fuente de energía no depende de nadie más que de ti. El hombre que construye en silencio, que no necesita aplausos para continuar, que avanza porque su estándar interno lo empuja, ese hombre es imparable. No porque sea invulnerable, sino porque su combustible no se agota cuando el mundo deja de mirarlo. El hombre que gobierna su mundo. 8 leyes. 8 herramientas reales para dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Pero antes de que cierres este video, quiero dejarte con algo que va más allá de cualquier práctica concreta. El estoicismo no es un sistema para ser perfecto. Es un sistema para ser honesto, para mirarte sin excusas, ver exactamente dónde estás, decidir exactamente hacia dónde quieres ir y construir ese camino con las herramientas que tienes ahora, sin esperar condiciones mejores. Zenón perdió todo en un naufragio y fundó una filosofía. Cleantes cargó agua de noche durante años, antes de que alguien lo tomara en serio. Marco Aurelio gobernó el mundo conocido, mientras luchaba internamente cada día para ser el hombre que sus principios le pedían que fuera. Catón mantuvo su integridad intacta mientras Roma se derrumbaba a su alrededor. Séneca pagó con su vida el precio de ser coherente. Ninguno de ellos esperó circunstancias perfectas. Ninguno esperó motivación. Ninguno necesitó que el mundo los validara para seguir construyendo. Y tú tampoco tienes que esperar. Elige una de estas 8 leyes, la que más te incomodó, la que más resistencia sientes cuando la piensas aplicada a tu vida. Esa incomodidad es la señal de que ahí está el trabajo real. Practícala esta semana con disciplina. Solo una semana. Y observa qué cambia, no solo afuera, sino adentro. Deja tu comentario abajo con cuál elegiste y por qué. Me interesa genuinamente leerlo. Si este video le habló a algo real en ti, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a Rompe y Crece para seguir construyendo desde adentro hacia afuera. El hombre que gobierna su interior gobierna su mundo. Eso no es motivación. Es una ley. Mantente ordenado. Mantente despierto. Mantente en movimiento. Mantente fuerte. Nos vemos en el próximo video.